A las 5:30 de la mañana llegué al transporte de Sincelejo, donde iniciaría mi recorrido hacia La Mojana. Bueno, estamos aquí desde el transporte de Sincelejo. Nos aprestamos a tomar el transporte que nos va a llevar hasta Majagual, que va a ser nuestra primera parada en este recorrido por el sur de nuestro departamento, que finalmente nos va a llevar hasta Caregato, en San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, para conocer de primera mano cómo está la situación en esa zona y qué nos cuentan sus pobladores respecto a la problemática que por más de 2 años han vivido por ese chorro de Caregato, que finalmente en los últimos días logró ser contenido por las autoridades. Pero la salida tuvo que esperar porque los otros pasajeros no llegaban, así que debí llenarme de paciencia y escuchar una que otra historia de los conductores y vendedores de tinto y empanadas mientras el sol en silencio arropaba a la débil noche. Bueno, después de más de 1 hora de espera en el transporte, ya vamos ahora sí a arrancar hacia el municipio de Majagual. Comenzamos el recorrido. Amigo, ¿cuánto tiempo nos demoramos más o menos de aquí a Majagual? 2 horas y media. Pasamos por San Pues y después de unos minutos el verde de la sabana se hizo notar. Hasta que comenzamos a transitar por la vía Las Tablitas San Marcos, una obra de más de 149.000 millones de pesos que debió ser entregada en junio de 2022, pero que continúa inconclusa, algo que se evidencia en el sector de Puente Canoa, donde siguen los trabajos. A pesar de los retrasos, el conductor me comenta que el uso de esta vía les ha permitido reducir hasta en 1 hora y media el trayecto entre Sincelejo y La Mojana. Después de 1 hora de camino, el verde de la vegetación se vuelve más intenso. Estamos en el San Jorge. Eres San Marco, tierra linda, sus mujeres son bonitas, eres la perla del San Jorge. Ya en San Benito Abad, el municipio más golpeado por la ruptura de Caregato, la tragedia que sacudió esta zona hace más de 2 años aún se respira en los cambuches apostados a lado y lado de la vía en el sector de la Sierpe. Al llegar a El Portón, jurisdicción de Majagual, me esperaba a Joismer, quien sería mi guía en la zona, e iniciamos el último tramo del recorrido hacia Caregato. En la primera parte del camino se evidencian los trabajos que adelanta la Gobernación de Sucre con recursos de regalías y OCATPAS, en los que se busca pavimentar la vía El Portón, la Y de los Arrastres, en Guaranda. A pesar de las obras, la mayor parte de la vía se encuentra aún destapada, hasta que pisamos San Jacinto del Cauca, en Bolívar, donde el camino que conduce al casco urbano está construido en placahuella. San Jacinto está de fiesta, así lo retrata la corraleja que encontramos a un costado de la vía. Del casco urbano de San Jacinto debimos recorrer otro tramo en camino destapado. Hasta que por fin Joismer me advierte que lo que se ve a lo lejos es Caregato. Famoso Caregato, problemático Caregato. Antes de llegar al punto de Caregato, observamos una máquina que trabajará en el Canal de la Esperanza. Y ahora sí, Caregato, en todo su esplendor. Es realmente impresionante el trabajo que se está realizando, aunque hay que subrayar que lo logrado hasta ahora comprende solo la contención del flujo del agua, pues el muro debe ser reforzado en unos 20 metros de ancho o de pata y entre 6 y 8 metros de alto. Además, se debe construir un espolón y realizar el dragado del Canal de la Esperanza. En todo ese trabajo, el gobierno nacional invierte cerca de 129.000 millones de pesos. A la zona se esperaba la llegada del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, así que nos dirigimos al punto del encuentro. Antes de llegar debíamos atravesar un mini pantano, por lo que le dije a Joismer que iría a pie para evitar una caída. A lo que Joismer me respondió: tranquilo, que yo conozco el barro mojanero, y vaya que lo conoce.
Finalmente, el mal tiempo en el lugar donde se encontraba le impidió al director de la unidad del riesgo llegar a la reunión donde estaban apostados varios alcaldes y líderes de la zona. Hoy decir y poder expresar que estamos contentos, pero digamos por el avance que hemos tenido, pero esperamos de que pues, podamos tener el cierre definitivo como tal con el dique carreteable, la cual nosotros en verdad anhelamos y queremos, para que nuestras tierras, para que nuestras comunidades podamos nuevamente volver a adquirir esos alimentos, esos cultivos, la ganadería. Tenemos que seguir presionando para que los trabajos sigan. Caragato tiene que ser positivamente 100% pues, cerrado. Pedirle al gobierno nacional, al doctor Olmedo, al doctor Gustavo Petro, pues que nos siga ayudando, no solamente el cierre de Caragato, sino las vías terciarias, los arrastres. Majagual pues depende de todo esto porque la jurisdicción llega hasta allá. Contento y agradecido con el trabajo que va al momento. Bueno, ahora viene lo más importante, ya se cortó el flujo de agua, ahora viene lo más importante que es sostener ese dique para que no se nos vaya y necesitamos el realce, necesitamos la anchura que lleva el dique en sí, que son aproximadamente como unos 7-8 metros de altura que necesitamos de hacer y necesitamos proteger el dique, necesitamos cortar las filtraciones. Arsenio Paredes, veedor de la obra en Caragato, rememoró el génesis de la tragedia. Bueno, el origen de la ruptura del colapso del río Cauca por este punto crítico de Caragato se debe al llamado que se hizo inicialmente cuando se le pidió al gobierno del presidente Duque, a través de su director entonces, Eduardo González, se le advirtió sobre la problemática que venía para la región de La Mojana. Hicieron caso omiso y pusieron fecha de 2 meses para asignar los 14.000 millones de pesos que era la solución para que el río Cauca no colapsara. Hoy, como ese llamado que se hizo no lo atendieron a tiempo, ocurrió lo que ha ocurrido, ocasionando pérdidas prácticamente humanas, personas que están en otros lugares, en albergues, que aún continúan en las carreteras, en las vías, ocasionado por esa negligencia del entonces, porque no asignaron los recursos a tiempo. Tras recorrer Caragato, nos trasladamos al punto de los arrastres, donde fincas dedicadas a la agricultura y la ganadería terminaron convertidas hasta el día de hoy en canales de agua. Estamos en el sitio por donde rompió la fuerza del río Cauca el terraplén en la vereda Los Arrastres. Tenemos que decir que el río Cauca rompió en Caragato, inundó todo ese sector de tierra que se ve al fondo y la presión del agua fue tanta que también destruyó el terraplén. ¿Por qué Los Arrastres influyó en la inundación de la zona de Rabón? Porque el agua que debía correr hacia San Matías y desembocar en la Ciénaga de Ayapel se vació directa por el caño del Humo, el caño de Rabón, al haber roto por el sector de aquí de Los Arrastres. Estos eran fincas planas y miren cómo quedan estos terrenos. Los canalizó la fuerza del agua, destruyendo lo que eran potreros. A eso se suma el arboricidio, como llaman los habitantes de la zona, a la muerte de decenas de árboles debido a la contaminación de las aguas. Seguimos en La Mojana, en el sector Los Arrastres. Podemos evidenciar al fondo el desastre ecológico que origina las aguas envenenadas del río Cauca. Lo que observamos son árboles nativos y además de nativos son propios del agua. Son árboles que normalmente viven y subsisten en el agua. Sin embargo, el contacto con las aguas envenenadas del río Cauca hoy nos generan destrucción y desolación hasta el punto de que nuestra flora ha desaparecido y con ella la fauna, puesto que sobre esos árboles los animales que allí vivían hoy están en otras latitudes o están muertos.
la contaminación de las aguas del río Cauca no solamente repercute en los animales, no solamente repercute en los árboles, en la flora, sino que repercute en nosotros como seres humanos. Hoy, cuando uno a las 3, 4 de la mañana se asoma a la carretera San Marcos-Majagual, lo que se observa son filas de buses, de busetas, con muchas personas que salen a los centros de dialización en Sincelejo precisamente a hacerse diálisis. Esa es una situación que nos está matando. También podemos observar hoy cómo hay nacimientos de niños con labio leporino, con paladar hendido, y los estudios científicos ratifican que son las aguas envenenadas las que nos están causando tanto daño en estos momentos. Tras ese último testimonio, tomé el camino de regreso a Sincelejo. Hay esperanza en La Mojana, esperanza en que la inversión estatal siga llegando y con ella pueda dejarse atrás los largos años de soledad y abandono y convertirse finalmente en la despensa agrícola de Colombia.